Buenas tardes a todos, gracias a los que nos están viendo y escuchando. Esta va a ser una plática sobre el registro y diagnóstico de la colección escultórica del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, sobre, sobre la práctica académica realizada en 2018 por parte de nuestras actividades académicas. Nosotras somos Melina Ramírez Cermeño y Y yo Valentina Pérez Vela. Somos parte de la licenciatura de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Actualmente estamos cursando y terminando el octavo semestre de la misma. Esta práctica académica se realizó mientras nosotras terminábamos el cuarto semestre de la licenciatura. Bueno, dentro de los objetivos de esta práctica, bueno, como ya les habíamos mencionado, fue parte de nuestras labores como estudiantes de restauración, en las cuales debemos complementar nuestra formación en aulas con experiencias en otras instituciones. En este sentido, gracias a las prácticas intersemestrales que se realizan cada año, surgió la oportunidad en ese momento de realizar trabajos en el Colegio de las Vizcaínas. Este proyecto surgió de la necesidad de hacer un registro completo de todo su patrimonio, específicamente el patrimonio escultórico. Ello incluía el registro fotográfico y el diagnóstico general del estado de conservación de las piezas, para así detectar cuáles necesitaban de una intervención inmediata. También estos objetivos incluían llevar a cabo este registro total y general de las obras escultóricas existentes en cada uno de los espacios del colegio, pues no solamente hay piezas dentro del museo. Y bueno, es importante mencionar que estos registros partieron de dos registros previos que ya contaba el museo. Uno data del año de 1987 y que forma parte del libro llamado Los Vascos en México y su Colegio de las Vizcaínas, de la doctora Josefina Muriel. Y otro que se realizó por parte de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos de Lina a partir del 2014. Bueno, sin embargo, este trabajo, bueno, estas listas que ya se tenían previas no contemplaban la totalidad de las obras que existen en el colegio. Nuestro trabajo presentó una propuesta en la que las piezas que no contaban con ninguno de los registros anteriores se les otorgó un número consecutivo a partir del 1 dentro de la obra de Josefina Muriel. Y bueno, como antecedentes de la colección escultórica dentro del Colegio de las Vizcaínas, podemos destacar pues dos cosas, ¿no? De su conformación. Bueno, actualmente la colección escultórica pues se conforma a lo largo del tiempo y por diversos factores. No fue únicamente durante un momento que pues se incluyeron todas las esculturas dentro del recinto. Y bueno, aquí queremos destacar dos razones en particular. La primera y pues la más obvia, la principal, es pues desde la factura del inmueble. El inicio de su construcción se data de 1734 y bueno, la conclusión del retablo mayor es hasta 1753 y las puertas del museo no se abren sino hasta como una década después. Entonces aquí cuando se concluye el retablo mayor, el retablo principal, pues es la posible introducción de las primeras esculturas. Y posteriormente hay otra etapa donde introducen más esculturas a la capilla cuando se construyen los retablos laterales. Esto ya es entre 1768 y 1772. Entonces, las esculturas pues, que vemos hoy en día en el recinto, en la capilla y también en el museo, en las salas del museo o en bodega o en otros lugares, pues pueden ser desde este primer momento. Y quizás algunas esculturas que se introducieron y se manufacturaron para la capilla, pues quizás hayan desaparecido hoy en día también.
Otra razón es por las afectaciones de las situaciones políticas, las sociales, militares que tuvo el país durante los 200 años de la existencia del colegio. En particular, pues obviamente las leyes de reforma, en especial la ley Lerdo, que es la desamortización y nacionalización de los bienes eclesiásticos, y otras leyes de reforma también, pero ese en particular hizo que se diera la supresión de la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, que es la fundadora del Colegio de las Vizcaínas. Y bueno, y evidentemente la destrucción de la capilla de esta cofradía que estaba en el convento de San Francisco. Bien sabemos que en la época virreinal, pues la vida se regía principalmente por cofradías, ¿no? Que eran pues un tipo de asociaciones civiles donde un grupo de gente se asociaba, en este caso de origen español, se asociaban bajo el nombre de un santo, de una virgen o alguna figura religiosa y llevaban a cabo funciones sociales, ¿no? En este caso, pues es la fundación de este colegio y demás. Entonces, en 1860, pues se deshace esta cofradía y su capilla. Y también en 1862, la clausura de los colegios femeniles de San Miguel de Belén y de Nuestra Señora de Caridad, que también fueron debido a las leyes de reforma, y en este caso, pues tanto los bienes eclesiásticos que estaban en la capilla de Nuestra Señora de Aránzazu como en los colegios femeniles que se clausuran, todos esos bienes se trasladaron al Colegio de las Vizcaínas. Y posteriormente también consideramos importante, o que quizás tuvo un rol fuerte en los bienes del colegio, fue la persecución religiosa cristiana que se da entre 1924 a 1926. Y aquí sabemos que pues la cristiada promovió que objetos de arte sacro fueran retirados de lugares públicos, como también otras capillas, otras iglesias, templos, conventos, quizás colegios también, que fueran retirados de pues, lugares que estaban al alcance y resguardados en otros lugares para protegerlos de su posible robo o inclusive destrucción. Tal vez en este momento se trasladan más bienes para el resguardo en el Colegio de las Vizcaínas, pero igual podríamos pues decir que es una posibilidad que igualmente se retiraron bienes del colegio para resguardarlos en algún otro lugar, pero es más probable que fue viceversa. Y bueno, como ya mencionó mi compañera, la colección escultórica ya contaba con estos dos registros previos, pero como bien mencionó, ambos estaban incompletos, que es los vascos en México y, bueno, un listado que tenía imágenes y algunos datos generales, en esta publicación del 87 nombrada Los Vascos en México y su Colegio de las Vizcaínas, que posteriormente nada más diremos vascos para ahorrar tiempo un poco. Y bueno, esta lista nada más contaba con 52 esculturas, y también posteriormente los registros de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricas, que es por parte del INAH, que se empezó a hacer a partir del 2014. Y todas las esculturas presentes están ubicadas en múltiples lugares dentro del recinto, que pues son principalmente las salas del museo, que recuerdo ser 8 o 9 salas, evidentemente la capilla, la sacristía, la antesacristía, pero también en la rectoría y en el archivo histórico se encuentran esculturas, y también en el Museo Alto, que es la denominación del colegio para la bodega. Bueno, en cuanto a la metodología de trabajo, se comenzó por trazar una ruta que contemplara todos los espacios que ya mencionó mi compañera, en los que, bueno, dentro del colegio, dentro de los que había, bueno, hay piezas, ¿no? Y también, una vez que ya se tenía el orden en el que se iba a hacer el recorrido, ya con las piezas presentes, se fue haciendo un cotejo en el que se indicaba
si la pieza contaba con ambos registros, solo con uno o con ninguno, para ser más específicos. Asimismo, se realizó un registro fotográfico de cada una de las piezas, y aquí es importante mencionar que, bueno, si se trataba de piezas con varios elementos, se fotografiaban con los elementos y sin los elementos, y también si se trataban de vestir, se les daba una fotografía con ropa y sin ropa, para tener un registro más adecuado de las piezas y por seguridad. También se realizó el levantamiento de los datos generales de las mismas, dentro de los que incluyen pues las medidas generales, de qué tipo de pieza se trataba, si era una escultura articulada, de bastidor, exenta, etcétera. El tipo de técnica de factura, si se trataba de una obra estofada, si se trataba de telas encoladas, y bueno, además de otros materiales asociados y que forman parte de las mismas, ¿no? Y también esto es muy importante, se realizó, como ya se mencionó, un levantamiento del estado de conservación de cada una de las obras, pero se realizó un semáforo de riesgo en el que, bueno, se indicó por colores para que fuera un aspecto más visual y rápido cuál era el estado de conservación que se consideró en ese momento. Y se anexaron las observaciones pertinentes de acuerdo a lo que se vio en ese momento, ¿no? Bueno, el semáforo color verde es, digamos, el que se consideró el que no tiene riesgos. Las piezas no contaban con aspectos que pues se podrían considerar riesgosos para su estabilidad. Se pueden manipular, eso es muy importante. Y posteriormente el naranja ya es un estado de conservación en el que hay que tener cuidado, puesto que las piezas no cuentan con la estabilidad material suficiente para que se puedan manipular. Sin embargo, pueden controlarse esos deterioros mediante algunas acciones preventivas y de control. Y por último, también está el más riesgoso, que es el color rojo, en el que se incluyen aquellas piezas que definitivamente necesitan un tratamiento urgente y que además no pueden manipularse, ¿no? Entonces, estas son las piezas a las que se les debe dar prioridad de intervención. Y como ya mencioné antes, pues eso se consideró pertinente realizar digamos, este sistema de registro para que fuera rápido y más visual y se puede identificar fácilmente cuáles eran las necesidades de las piezas. Aquí es importante mencionar también que para los retablos se hicieron registros de las piezas por retablo para que fuera más fácil. Y eso sería todo por parte de la metodología del trabajo. Bueno, y como resultados, pues tenemos el diseño de una tabla que coteja los dos registros previos y que contenga los datos relevantes de las obras que ya describió mi compañera, con su fotografía con vestimenta, como ya mencionó también mi compañera, y pues el levantamiento del estado de conservación. Y pues esta tabla es de fácil acceso que va a ayudar a llevar un control de la colección y pues por ende a su conservación. En este caso, como ya mencionamos que la lista de vascos pues tenía 52 esculturas, seguimos ese orden del 1 al 52 y después en el mismo orden de tipo de esculturas y el santo que representaba, continuamos del 53 hasta llegar al número 95. Y estas ambas listas se condensaron en una tabla final. Y también, bueno, aquí igual, como ya mencionó mi compañera, pues se indica cuáles no tienen el número INAH, del registro INAH, para igual asignarle uno posteriormente. En el caso de la capilla, se hizo una tabla separada
para cada retablo, donde además de las esculturas exentas se incluyen los medallones y los ángeles, ubicándolos por calle y cuerpo, pero las esculturas exentas también están en la lista general. Se hizo una por cada retablo para pues tener la información a la mano, en particular hacia los retablos. Igualmente se realizó el recuento total de las esculturas y se contabilizaron los distintos tipos de las esculturas con las que cuenta la colección. Como ya mencionó mi compañera, pues esto incluye las exentas, las de vestir, las estofadas, de bastidor, articuladas, etcétera. Esto para también ampliar el conocimiento de la colección y tener información pues más específica. También, bueno, como estos labores de registro se terminaron antes de que la práctica hubiera concluido, pudimos atender algunas esculturas que identificamos que tenían la policromía inestable, que tenían el color rojo bajo el semáforo de estado de conservación. Entonces, pues estas esculturas con su policromía inestable se pudieron fijar y estabilizar. Fueron 7 esculturas las que pudimos darle atención en ese momento. Y bueno, como parte de cada práctica intersemestral o de campo que realizamos en la escuela, se redacta un informe final donde se incluye pues toda la información que les hemos estado platicando de manera más desarrollada y completa, y investigación y pues sí, la metodología y todas las actividades que hacemos. Entonces, en este informe pues tenía toda esta información, pero también hicimos un dictamen general de las condiciones de la colección y recomendaciones de conservación preventiva, que ya abarcaba no nada más como individualmente cada escultura como lo hicimos para la tabla, la lista, sino pues ya era como toda la colección en general, ¿no? Dependiendo si en la bodega, por ejemplo, en el Museo Alto o en las salas del museo y así. Entonces, pues esa también fue información importante que le dejamos al colegio y al museo. Aquí en estas imágenes se pueden observar dos aspectos importantes, ¿no? Como ya había mencionado mi compañera, uno de ellos es la intervención que se les dio a 7 piezas que contaban con este color rojo del semáforo y que pues claramente pues, contaban con algunas problemáticas particulares. En este caso, pues se optó también por la estabilización de la policromía de varias de estas piezas, y para lograr una estabilidad y un control de la misma, y que pudieran aguantar hasta que se les diera una atención más detenida. Por otra parte, en la imagen de la izquierda es una escultura que representa a San Juan Evangelista, la cual también aquí nos pareció importante hacer énfasis en que, bueno, las condiciones tal vez no fueron las más adecuadas, ¿no? Digamos, de contar con un estudio fotográfico para poder registrar cada una de las piezas. Entonces, pues sí, nos fue importante hacer mención de esto, ¿no? De que tuvimos que adaptarnos a las circunstancias y contar con el mejor resultado posible. Y bueno, esta imagen ya se andará más adelante, pero posiblemente con toda la investigación y el trabajo que se hizo, se llegó a la conclusión de que es posible que pertenezca al retablo principal que se encuentra en la capilla. También aquí podemos ver una muestra de la tabla que se realizó en todo en este trabajo, y pues es importante, como ya había mencionado, ¿no? Mencionar que cada una de las piezas contó con un registro fotográfico y detallado de sus características. En este caso es un ejemplo de una obra de vestir, una escultura de vestir, en la que se contó con el registro con vestimenta y sin vestimenta, y con cada uno de los detalles de su factura y materiales constitutivos. Aquí también es importante observar que, bueno, además del semáforo, del color específico que se le asignó,
se añadieron observaciones relevantes respecto a su estado de conservación o alguna otra cuestión. Y también aquí está presente del lado del extremo izquierdo los números con los que contaba, ¿no? Si tenía con el registro del INAH y del Vasco, también se les especifica. Sí, y algo importante para destacar aquí también es que en la tercera columna, pues igual incluimos la ubicación de las esculturas para que también se pudiera tener un control, ¿no? Cabe notar que, pues si en algún momento pues una escultura se mueve o algo así, pues es necesario actualizar ese tipo de datos, ¿no? Para que pues no se eviten confusiones. También una información importante es esta que dice, de número de elementos, que igual ya hizo mención mi compañera, y por ejemplo, si se trataba de una virgen con un niño o con una corona, pues ahí se anotaba, ¿no? Si contaba con 2, 3, o si las manos eran que se podían retirar para vestirlas más fácilmente, pues igualmente se anotaba ese tipo de información, también para prevenir pues cualquier pérdida. Y bueno, como ya empezó a mencionar mi compañera, otro resultado, otro trabajo que pudimos hacer durante la práctica con respecto a los retablos y las esculturas presentes en ellos, es que tras revisar la bibliografía presente, que principalmente era la publicación del 87 de los vascos en México, donde había imágenes y esquemas como el que está aquí en la diapositiva, de los retablos, donde se enumeraba cada ubicación dentro del retablo y qué escultura estaba presente en ese momento. Y bueno, también al observar todas las esculturas presentes en las distintas salas del museo y en la bodega, pues pudimos identificar y hacer hipótesis de algunas esculturas que pertenecían a retablos específicos, e inclusive dentro de los mismos retablos, pues que unas estaban en su lugar inadecuado y así. Sí, para que pues este orden tuviera más congruencia, ¿no? Y tratar de apegarnos al orden que se propuso inicialmente, ¿no? Durante su creación. Como bien sabemos, pues los retablos es común que ellos sufran de alteraciones y quizás hasta despojos a lo largo de su historia de vida. Y bueno, un ejemplo en particular es esta escultura que vimos la foto anteriormente de San Juan Evangelista, que estaba en ese momento en la bodega, pero pues identificamos que probablemente pertenecía al retablo principal. Esa escultura me parece que le dimos como semáforo rojo, entonces pues también ese diagnóstico que hicimos en ese momento derivó en un proyecto de intervención que se hizo en una práctica al año siguiente, en 2019, con compañeros de nosotras, de la escuela. Bueno, aquí llegamos a esa conclusión porque actualmente en el retablo principal estaban las dos esculturas representando a San Joaquín y a Santa Ana, que esas estamos casi seguras que pertenecen al retablo de Loreto, que es uno de los laterales. Y bueno, el libro de los vascos no menciona qué personajes podrían ir en esos lugares, pero siguiendo una hipótesis que ya estaba planteada, es que esta es del San Juan Evangelista y una Virgen Dolorosa que también estaba en la bodega, pudieran ir en esos espacios. Esto se refuerza porque la temática en el retablo principal también incluye la crucifixión, y las medidas de estas dos esculturas son adecuadas para los nichos. Entonces, pues nos apoyamos para hacer plantear estas hipótesis así, nos apoyamos en las fuentes, que es esta publicación principalmente, y también en el discurso simbólico y la temática de los retablos, pero pues también en las características físicas de las esculturas y la similitud entre sus medidas, pues sus materiales, sus técnicas de factura, y así para plantear estas hipótesis.
Para concluir esta presentación, es importante mencionar que la conservación comienza con un buen registro y pues no se puede conservar aquello de lo que no se tiene conocimiento, ¿no? También esta lista que se elaboró permite conocer de manera fácil, rápida e integral la colección escultórica del museo en su totalidad. Este listado es una herramienta de fácil y rápida consulta al concentrar en ella toda la información mínima necesaria para conocer e identificar cada una de las obras, así como para mantener un control de la situación de cada pieza y poder darle un seguimiento adecuado, como ya habíamos mencionado anteriormente. Gracias al registro también se pudieron establecer prioridades de intervención, es decir, tener una idea más clara de las piezas cuya intervención debe ser atendida lo más pronto posible, lo que también les mencionábamos respecto a este semáforo, y cuáles pueden mantenerse lo más estables posible mediante el control de las condiciones de resguardo. Sí. Y bueno, es muy importante mencionar que pues el semáforo que establecimos nosotras no es permanente. Se debe de hacer siempre un monitoreo constante de la colección, ya sea en las condiciones en las que estén, sí, aunque sean óptimas y perfectas, pues se debe de hacer estos monitoreos, porque pues siempre el estado de conservación puede cambiar, ya sea positivamente o negativamente, conforme a las condiciones medioambientales en que se encuentran. Si de pronto son manipuladas más o empieza a haber cambios muy bruscos en la temperatura, en la humedad, si hay una gotera o algo que no estaba prevista en este momento, por ejemplo, pues cualquier cosa que es exento a las obras, pues puede propiciar que se deterioren más rápidamente. Entonces, pues sí es algo que por parte del museo se debe de estar actualizando, pues sí, cada 2 años o cada cierto tiempo. Y ya en particular hacia nosotras dos, pues fue una actividad académica muy importante que nos permitió reforzar y aplicar el conocimiento adquirido en la escuela. Nosotras íbamos saliendo de cuarto semestre, que era justamente el taller de restauración, el seminario taller de restauración de escultura policromada. Entonces, pues teníamos toda esta información bastante fresca y en esta práctica pudimos aterrizar y reforzar todo el conocimiento adquirido. Pues también, o sea, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a reconocer las técnicas de manufactura, los materiales, la aplicación de la tipología específica al patrimonio escultórico, y pues también reconocer los problemas a atender, ¿no? Cuando hicimos el levantamiento de estado de conservación. De igual manera, pues aprendimos mucho porque se nos dio por primera vez la oportunidad de diseñar una metodología de trabajo que, con base en las características de la colección y del museo y todo el recinto en general, pues consideramos pertinentes. Nunca nos habíamos enfrentado pues a una colección que contaba con más de 100 esculturas, ¿no? Entonces, el poder diseñar esta tabla y la metodología que explicó mi compañera para poder registrar adecuadamente y con toda la información necesaria, como ya dijimos, de cada una de ellas, pues fue un ejercicio muy grato y que consideramos muy importante para nuestra formación como futuras conservadoras y restauradoras. Y pues también, como destacó mi compañera en la imagen de la escultura de San Juan, pues también pudimos ser flexibles y creativas en la solución de problemas, especialmente con respecto al registro fotográfico, al pues improvisar y adaptarnos a las condiciones en que nos enfrentamos para realizar el mejor registro posible de la manera que pudiéramos. Y pues con eso concluimos esta plática de nuestra experiencia académica durante el verano de 2018.
Y pues muchísimas gracias por escucharnos y gracias a la restauradora Lisette Armenta por invitarnos a dar esta breve plática y también al museo y a la directora del museo.